Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio. ¿Qué tal, mis amigos? Una vez más desde Convicción Radio, Catecismo en Casa. La última vez terminamos con el sacramento de la confirmación, de manera que hoy pasamos al capítulo 4 de nuestro libro de San Pío X, que es de la Eucaristía. De la naturaleza de este sacramento y de la presencia real de Jesucristo en el mismo. ¿Qué es el sacramento de la Eucaristía? Es un sacramento en el cual, por la admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Jesucristo y de toda la sustancia del vino en su preciosa sangre, se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Jesucristo Señor nuestro, bajo las especies del pan y del vino para nuestro mantenimiento espiritual. ¿Está en la Eucaristía el mismo Jesucristo que está en el cielo y que nació en la tierra de la Santísima Virgen? Así es. En la Eucaristía está verdaderamente presente el mismo Jesucristo que está en el cielo y que nació en la tierra de la Santísima Virgen. ¿Por qué creéis que en el sacramento de la Eucaristía está verdaderamente Jesucristo? Creo que en el sacramento de la Eucaristía está verdaderamente presente Jesucristo, porque lo ha dicho Él mismo y me lo enseña la Santa Iglesia. ¿Cuál es la materia del sacramento de la Eucaristía? La materia del sacramento de la Eucaristía es la misma que empleó Jesucristo, a saber, pan de trigo y vino de vid. ¿Cuál es la forma del sacramento de la Eucaristía? La forma del sacramento de la Eucaristía consiste en las palabras que empleó Jesucristo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Qué es, pues, la hostia antes de la consagración? Antes de la consagración es solamente pan. ¿Y qué es la hostia después de la consagración? La hostia es el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies del pan. ¿Qué hay en el cáliz antes de la consagración? En el cáliz antes de la consagración hay vino con unas gotas de agua. ¿Qué hay en el cáliz después de la consagración? Después de la consagración está en el cáliz la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies de vino. ¿Cuándo se hace la conversión del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Jesucristo? Se hace en el acto mismo en que el sacerdote pronuncia en la Santa Misa las palabras de la consagración.
¿Y qué es la consagración? La consagración es la renovación por medio del sacerdote del milagro que hizo Jesucristo en la última cena, de mudar el pan y el vino en su cuerpo y sangre adorables, diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Y cómo llama la Iglesia a esta milagrosa conversión del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo? Esta milagrosa conversión que todos los días se obra en nuestros altares, la llama la Iglesia transustanciación. ¿Quién ha dado tanta virtud a las palabras de la consagración? El mismo Jesucristo, el cual es Dios Todopoderoso. Es quien ha dado tanta virtud a las palabras de la consagración. Y aquí, mis amigos, yo creo que se hace necesario decir algunas cosas con respecto a la transustanciación. Y es hacer lo que en el siglo XVI Martín Lutero, hereje, creador del protestantismo, una herejía evidentemente, y no nuestros hermanos en el error, como desgraciadamente nos dicen desde la jerarquía. Entonces, en esa oportunidad, este tipo que era un monje agustino, y por esas cosas que, bueno, solamente Dios sabe, él esperaba un puesto dentro de la iglesia que significaba prebendas. Y no solamente él esperaba este puesto, sino que sus amigos. Y al no dársele esto que él pensaba que le correspondía y que había deseado mucho, bueno, él ataca a la iglesia, y yo diría que, bueno, no solamente yo, sino que los padres de la iglesia ataca la esencia del santo sacrificio de la misa, que es la transustanciación. E incluso él hace este comentario: lo que tenemos que hacer es borrar de la faz de la tierra lo que los católicos llaman el santo sacrificio de la misa, lógicamente incluida lo que recién dijimos que es la transustanciación. Y al hacer esto, ténganlo ustedes por seguro de que habremos destruido el catolicismo. Esas fueron, mis amigos, las palabras y el proyecto a seguir por Martín Lutero, que claro, ahora en el 2006 uno ya se está dando cuenta que ese plan, lo más probable que esto haya sido inducido por el mismo Satanás, se haya hecho realidad. Y no solamente ahora, 2006, sino que ya hace, yo podría decir, unas 4 décadas, donde uno, desgraciadamente, va a lo que se supone que es el santo sacrificio de la misa, y resulta que no están las condiciones que antes dimos para que se produzca esta transustanciación: materia, forma e intención del celebrante. Entonces, claro, uno perfectamente podría ser tildado de mal pensado. ¿Por qué? Pensando en que temerariamente tal vez el sacerdote no tenga la intención. ¿Y por qué uno llega a pensar esto? Como dice nuestro Señor Jesucristo en la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Entonces uno ve la forma del sacerdote en su diario vivir, y uno saca conclusiones que verdaderamente son aterradoras. Y por otra parte, con respecto a la forma y materia, uno se da cuenta, y aquí hay verdaderamente aberraciones, porque lo que se habla con respecto a Monseñor Listiguier, arzobispo de París en esa oportunidad, no sé ahora, pero bueno, él no ocupó vino. Y miren, mis amigos, no quiero decir lo que realmente ocupó, porque parece que, si lo digo, usted va a pensar que yo le estoy poniendo de mi cosecha. Pero él no utilizó este vino de vid, que esto puede parecer de repente redundante, pero claro, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el vino se saca de otras frutas, y no solamente de frutas, sino que hasta de madera. Bueno, aquí quiero cerrar este comentario, que en lo principal es este
este plan que se trazó Lutero con respecto a la destrucción del catolicismo, que en qué consistía: atacar directamente la esencia del catolicismo, que es el santo sacrificio de la misa, y dentro de esta, su parte más importante, que es la transustanciación. ¿Queda algo del pan y del vino después de la consagración? Solo quedan las especies del pan y del vino. ¿Qué son las especies del pan y del vino? Son la cantidad y las cualidades sensibles del pan y del vino, como la figura, el color, el sabor. ¿Cómo pueden permanecer las especies del pan y del vino sin su sustancia? Permanecen de un modo admirable sin su sustancia por virtud de Dios omnipotente. ¿Está solo el cuerpo de Jesucristo bajo las especies del pan y está solo en sangre bajo las especies del vino? Lo mismo bajo las especies del pan que bajo las especies del vino. Está todo Jesucristo vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Y me sabríais decir por qué así en la hostia como en el cáliz está todo Jesucristo? Así en la hostia como en el cáliz está todo Jesucristo, porque en la Eucaristía está vivo e inmortal como en el cielo. Por esto, donde está su cuerpo, allí está también la sangre, alma y divinidad. Y donde está la sangre, allí está también el cuerpo, alma y divinidad. Pues todo esto se halla inseparable en nuestro Señor Jesucristo. ¿Deja de estar Jesús en el cielo cuando está en la hostia? Cuando Jesús está en la hostia, no deja de estar en el cielo, mas se halla al mismo tiempo en el cielo y en el Santísimo Sacramento. ¿Se halla Jesucristo en todas las hostias consagradas? Sí, Señor. Jesucristo se halla en todas las hostias consagradas. ¿Cómo puede ser que se halle Jesucristo en todas las hostias consagradas? Por la omnipotencia de Dios, al cual nada es imposible. Se halla Jesucristo en todas las hostias consagradas. ¿Se parte el cuerpo de Jesucristo cuando se parte la hostia? No se parte el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sino pártense solamente las especies del pan. ¿En cuál de las partes permanece el cuerpo de Jesucristo? El cuerpo de nuestro Señor permanece entero en todas las partes en que se haya dividida la hostia. ¿Y está Jesucristo lo mismo en la hostia grande que en la partícula de una hostia? Tanto en la hostia grande como en la partícula de una hostia está el mismo Jesucristo. Y se hace conveniente otra vez, mis amigos, de decir algo al respecto. Antiguamente, hablamos de las mismas 4 décadas y de ahí para atrás, cuando por esas cosas que suceden en la iglesia, una partecita o la hostia entera se caía, bueno, el sacerdote se detenía de inmediato y hacía, esto incluso puede servir para todas aquellas personas que tengan alguna duda con respecto a que está el cuerpo de nuestro Señor en la hostia grande, como se dice en la pregunta, o en cada una de las partículas. Bueno, en cada una de las partículas está también el cuerpo de nuestro Señor. Y como había caído una partícula, digamos, o en su defecto, si es la hostia entera, bueno, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente el sacerdote lo puede tomar. Entonces, en ese lugar donde cayó la hostia, solamente el sacerdote se arrodillaba, sacaba la hostia y todas las partículas que había tenía que también hacer de la misma forma. Entonces, esto que hacía el sacerdote
nos daba a cada uno de los feligreses la importancia que tenía este acto que hacía el sacerdote. En los tiempos actuales las cosas han cambiado diametralmente. ¿Y qué sucede cuando llega a pasar esto? Bueno, aquí no ha pasado nada, el cura puede seguir. Es decir, el cura, este cura yo lo voy a poner entre comillas. El cura, entonces, sigue y con una... A ver, si yo utilizo la palabra displicencia, tal vez sea muy suave, pero bueno. Él de forma muy displicente, como que no se da cuenta, o si se da cuenta, bueno, cualquiera la puede recoger incluso porque ustedes también han oído hablar de los ministros de Eucaristía, que son seglares como usted y como yo, que bueno, no sé por qué se han vestido de una atribución que no les corresponde. Entonces ellos, en un momento dado, pueden tomar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y llevarlo a un enfermo en una casa, en un hospital, etc. Bueno, hay una diferencia enorme entonces en esto que les cuento yo de hace 40 años para atrás y de estas 4 décadas que hemos vivido últimamente. ¿Se halla Jesucristo en todas las hostias consagradas? Así es, se halla en todas las hostias consagradas. ¿Y cómo puede ser que se halle Jesús en todas las hostias consagradas? Por la omnipotencia de Dios, al cual nada es imposible. Nuestro Señor se halla en todas las hostias consagradas. ¿Por qué se guarda en las iglesias la Santísima Eucaristía? La Santísima Eucaristía se guarda en las iglesias para que allí sea adorada de los fieles y llevada a los enfermos cuando la necesidad lo pidiere. Se debe adorar la Eucaristía. La Eucaristía debe ser adorada de todos, porque contiene verdadera, real y sustancialmente al mismo Jesucristo, Señor nuestro. Y es por este motivo entonces, mis amigos, que se adora, porque es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que ha dicho la herejía desde siempre, desde que tuvo su origen con Lutero, que somos idólatras, nosotros los católicos. ¿Por qué? Porque adoramos pan y vino. Evidentemente que si hay pan y si hay vino, el católico no adora. ¿Cuándo el católico hace la adoración? Cuando ya, por lo que decíamos anteriormente, se produce la transubstanciación, entonces en ese momento las especies dejan de ser tales. Y es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso entonces uno adora. Es decir, el culto de la tría se realiza en este momento, yo diría de la forma más eficaz. Cuando se comulga y cuando está expuesto el Santísimo Sacramento. Que ahí en programas anteriores hemos hablado al respecto de los primeros viernes, de la adoración que hacen los fieles durante varias horas, desde que termina la misa de las 19 hasta las 12, cualquier tipo de persona, incluso mujeres y niños, y a contar de ese momento, solamente hombres, hasta más o menos 6:30, 1/4 para las 7 de la mañana, del día sábado. De la institución y de los efectos del sacramento de la Eucaristía. ¿En qué tiempo instituyó nuestro Señor Jesucristo el sacramento de la Eucaristía? En la última cena que hizo con sus discípulos la noche antes de su pasión. ¿Por qué instituyó Jesucristo la Santísima Eucaristía? Para 3 fines principales. Para que fuese sacrificio de la nueva ley, para que fuese manjar de nuestra alma y para que fuese un perpetuo memorial de su pasión y muerte y una prenda preciosa de su amor a nosotros y de la vida eterna. ¿Por qué Jesucristo instituyó este sacramento bajo las especies de pan y de vino? Porque la Eucaristía había de ser nuestro sustento espiritual y era para esto conveniente que se nos diese en forma de manjar
y bebida. ¿Y qué efectos produce en nosotros la Santísima Eucaristía? Los efectos principales que produce en quien dignamente la recibe son estos. Primero, conserva y aumenta la vida del alma, que es la gracia, como el manjar material mantiene y aumenta la vida del cuerpo. Segundo, perdona los pecados veniales y preserva de los mortales. Tercero, trae consigo espiritual consolación. ¿No produce otros efectos en nosotros la Sagrada Eucaristía? Sí, Señor. La Sagrada Eucaristía produce en nosotros 3 efectos, a saber, primero, debilita nuestras pasiones y en especial amortigua las llamas de la concupiscencia. Segundo, acrecienta al fervor de la caridad con Dios y con el prójimo y nos ayuda a obrar conforme a los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, nos da una prenda de futura gloria y de la misma resurrección de nuestro cuerpo. De las disposiciones necesarias para bien comulgar. Produce siempre en nosotros sus maravillosos efectos el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía produce en nosotros sus maravillosos efectos cuando lo recibimos con las debidas disposiciones. ¿Cuántas cosas son necesarias para hacer una buena comunión? Son necesarias 3 cosas: estar en gracia de Dios, guardar el ayuno debido y saber lo que se va a recibir y acercarse a comulgar con devoción. ¿Qué quiere decir estar en gracia de Dios? Estar en gracia de Dios quiere decir tener la conciencia pura y limpia de todo pecado mortal. ¿Qué debe hacer antes de comulgar el que sabe que está en pecado mortal? Debe hacer una buena confesión antes de comulgar, pues al que está en pecado mortal no le basta para comulgar como conviene el acto de contrición perfecta sin la confesión. ¿Y por qué no basta para poder comulgar ni aún el acto de contrición perfecta al que sabe que está en pecado mortal? Porque la Iglesia ha establecido, para mayor reverencia de este sacramento, que quien está en pecado mortal no se atreva a comulgar si primero no se ha confesado. ¿Recibiría a Jesucristo el que comulgase en pecado mortal? El que comulgase en pecado mortal recibiría a Jesucristo, mas no su gracia. Antes bien, cometería un sacrilegio y sería merecedor de la sentencia de condenación. ¿Qué clase de ayuno se requiere antes de la comunión? Debe guardarse el ayuno eucarístico, que consiste en abstenerse de alimento sólido o bebida alcohólica 3 horas antes de comulgar, y de alimento líquido o bebida no alcohólica 1 hora antes de la comunión. El agua natural puede tomarse a cualquier hora y en cualquier caso. Los enfermos pueden tomar verdaderas medicinas sólidas o líquidas, y bebidas no alcohólicas en cualquier tiempo y sin ninguna limitación. Si usted se fija, mi amigo, estas son excepciones. Pero desgraciadamente estas excepciones hoy dejaron de serla y se han convertido en gran medida en una regla. Es decir, usted ya ha oído que no necesariamente usted puede ingerir sólidos 3 horas, sino que no sé por qué fue rebajado a 1 hora. Entonces, si usted cree que esto que estoy diciendo yo no es verdadero, limítese a cualquier catecismo preconciliar y usted va a ver que esto que yo le estoy diciendo es tal como se lo dije. Entonces, si hay una disposición nueva sobre esta base, yo le digo
que siempre que haya alguna novedad, amigo mío, trate usted de averiguarla. ¿Cómo está esa novedad? Porque desgraciadamente con las novedades se empieza a perder la fe, aunque usted no lo crea. Entonces, lo mejor es remitirse a, ejemplo, este catecismo de San Pío X, o el mismo catecismo pero de San Pío V, que no tiene variación uno con el otro. Entonces, bueno, el agua 1 hora antes y el sólido 3 horas antes. ¿Y qué es la comunión por viático? La comunión por viático es la que se da a los enfermos que están en peligro de muerte para que les sustenten el viaje que hacen de esta vida a la eternidad. ¿Me escuchó bien? Es la que se da a los enfermos que están en peligro de muerte. Entonces, este sacramento que se recibe al final también cambió de nombre y ahora tiene otro. Me parece que es unción de los enfermos. Bueno, ciertamente una novedad otra vez. Usted limítese, amigo mío, a recibir este sacramento que es el que estamos hablando. La extrema unción, que es cuando la persona está en peligro de muerte y puede acceder a este sacramento. Generalmente se da una vez en la vida, pero hay casos en que justamente esta extrema unción, por esos efectos que solamente Dios dispone, esa persona que está en peligro de muerte, al recibir la extrema unción, deja de estarlo. Y hay casos, muchos, en que esta persona sana de ese peligro de muerte, de esa enfermedad que lo tenía al borde de la tumba. Entonces, ¿qué sucede? Este sacramento de la extrema unción es de tal, ¿cómo podríamos decir? Efecto, evidentemente de un efecto sobrenatural, que puede causar justamente este tipo de consecuencias. Y bien, mis amigos, parece que me estoy extralimitando en el tiempo y quedaremos hasta aquí, hasta la próxima semana. Para mí ha sido, como todas las semanas, un privilegio dirigirme a ustedes y espero que esto haya sido bien recibido como el catecismo de semanas anteriores y al mismo tiempo el Apocalipsis. Entonces yo quiero despedirme ahora con un fuerte abrazo de cada uno de ustedes y dejarlos invitados para la próxima semana, donde estaremos una vez más desde Convicción Radio, la radio católica, con este catecismo en casa. Adiós, mis amigos. Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio.